Bienvenidos. Durante esta charla realizaremos un repaso de los conceptos fundamentales del proceso de definición del alcance y la gestión de los involucrados en proyectos ubicados en el ámbito de las tecnologías de información. El conocimiento de estos conceptos y la aplicación de técnicas para llevar los mismos a la práctica resultan fundamentales para tener éxito en cualquier proyecto ubicado en este contexto. La definición de un alcance claro y detallado es imperativo para tener éxito en cualquier proyecto, pero más aún en un entorno tan complejo y cambiante como el de las tecnologías de información. Por su parte, la gestión de los involucrados en un proyecto es tan importante que incluso ha merecido la creación de un capítulo aparte en la nueva Guía de Fundamentos de la Administración de Proyectos del PMI. En esta charla discutiremos su impacto en las circunstancias particulares de los proyectos de tecnologías de información. Nuestra charla estará dividida en tres grandes tópicos. El primero corresponderá a un análisis de las particularidades de la gestión del alcance en proyectos de tecnologías de información. Posteriormente hablaremos de las características relacionadas con la gestión de los stakeholders o involucrados en proyectos de tecnologías de información y por último dedicaremos la última parte de nuestra charla al análisis de un caso práctico que consiste en el desarrollo de una aplicación de software denominada Contracts 3.0. La definición y la actualización del alcance es uno de los aspectos más críticos de la administración de proyectos como disciplina. Sin embargo, si no realizamos un buen trabajo al definir el alcance de un proyecto, será casi imposible poder gestionarlo. El propósito del proceso de definición del alcance es describir claramente los entregables de un proyecto y definir las limitaciones lógicas alrededor de los mismos. Los requerimientos del negocio son identificados y documentados, de forma que sea posible proveer más detalles sobre las características de los entregables. En esta imagen podemos visualizar básicamente una lluvia de ideas con respecto a las diversas actividades que implica el desarrollo de un proyecto. Básicamente podemos rescatar, en este caso, algunos procesos fundamentales e igualmente recomendados por parte del PMI para la gestión del alcance de un proyecto e incluso para la gestión de los involucrados, como podemos ver a continuación, la creación de un Project Charter, el establecimiento de los criterios de aceptación del proyecto, la conformación de un equipo de trabajo, la definición de los stakeholders o involucrados claves del proyecto y por último el establecimiento de un mecanismo que permita ejecutar el control de cambios a lo largo del todo el proyecto. La gestión de proyectos es la aplicación de técnicas y sistemas modernos de gestión para ejecutar un proyecto de principio a fin y para alcanzar los objetivos predeterminados de alcance, calidad, tiempo y costo, de acuerdo con la Universidad Estatal de Ohio. Por otra parte, la gestión de proyectos de TI aplica estas técnicas para proyectos que incluyen el diseño, desarrollo, instalación e implementación de una tecnología informática, desde aplicaciones como redes de datos. Para administrar proyectos en el ámbito de las tecnologías de información se requiere de tener una serie de conocimientos en diversas disciplinas. Se requiere conocimiento en los procesos, métodos y técnicas o herramientas de administración de proyectos como disciplina. También conocimiento en tecnologías de información, en tecnologías y metodologías específicas, a la tecnología que se pretende implementar. Conocimientos organizacionales y de su administración, conocer sobre la problemática a resolver, conocer sobre el contexto en el cual hay que actuar y por último, tener conocimiento también y habilidades de liderazgo, motivación, negociación, manejo político y comunicación. Según la revista Jefe de Información, existen 3 factores de restricción para todos los proyectos: alcance, tiempo y costo. Un gerente de proyecto de TI puede modificar estos factores para producir un proyecto exitoso. Por ejemplo, un gerente de proyecto puede ampliar el horario y aumentar el presupuesto si aumenta el alcance del proyecto. Además, un ciclo de vida del proyecto consta de 5 fases: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Una métrica clave de proyectos de TI es el tiempo de implementación de estos proyectos. La medida de tiempo de un proyecto es importante para la gestión y las partes interesadas, ya que cada día de retraso del proyecto tendrá un costo adicional para ser completado.
Una medida clave para los proyectos de TI dentro de la gestión es asegurar que el proyecto esté cumpliendo con los objetivos de tiempo inicial. Todos los proyectos de TI tienen costos de evaluación, desarrollo y entrega. Es fundamental que los gerentes de proyectos gestionen los parámetros de presupuesto mediante la revisión de los gastos del proyecto en curso. Esta métrica se puede gestionar mediante la comparación de los gastos proyectados contra el importe de gastos reales, lo que le dará al director del proyecto una idea de hacia qué áreas del proyecto se está dirigiendo el gasto y si están a la par, por debajo o por encima del presupuesto. La administración de proyectos es la organización, ejecución y realización de ciertas metas y objetivos dentro de un cierto periodo de tiempo. Estos proyectos, que normalmente son esfuerzos temporales diseñados para añadir valor o hacer un cambio beneficioso en una empresa, tienen una alta prioridad. Un proyecto de TI puede ser responsable de la mejora de la comunicación dentro de una empresa y el aumento de la seguridad. El grupo Gartner informó que el 75% de todos los proyectos de TI fracasan o se cancelan antes de su finalización. Dentro de algunos problemas comunes en proyectos de TI tenemos fallas de seguridad. Cualquier tiempo de trabajo que se lleva a cabo en los sistemas de TI de una empresa puede abrir la puerta a posibles violaciones de seguridad y fallos, ya que el gerente de proyectos de TI es el que encabeza un equipo para ayudar a solucionar cualquier tipo de virus que puede haberse infiltrado en un sistema. También puede abrirse el sistema a posibles hackers. Este problema es especialmente importante para los bancos, el gobierno y las empresas encargadas de la protección de información personal y confidencial. Los miembros del equipo de TI deben monitorizar los sistemas en todo momento e instalar los programas de firewall y antivirus de protección necesarios. En lo que corresponde a la administración del tiempo, con cualquier proyecto, especialmente en el campo de las tecnologías de información, la gestión del tiempo es un tema importante que puede causar problemas para el administrador de TI, su equipo y su empresa. Para combatir los problemas de gestión de tiempo, es importante iniciar el proyecto cuanto antes y evitar que sea cancelado antes de su finalización. Lo antes posible, el gerente del proyecto tiene que montar su equipo y empezar a hacer asignaciones individuales. Esto permite a los miembros del equipo comenzar a reconsiderar las prioridades y evitar que el proyecto se retrase o se cancele. En lo que corresponde a la comunicación, desde que un proyecto de TI está en curso, el objetivo o propósito del proyecto puede cambiar debido a cambios en el software, a los requerimientos del negocio o a otros problemas técnicos que puedan surgir. Estos cambios deben ser comunicados a los miembros del equipo para asegurarse de que estén al día sobre los objetivos del proyecto. Una ruptura en la comunicación a todos los niveles aumenta el riesgo de fracaso del proyecto y la posible pérdida del empleo y del proyecto. La tecnología informática está en constante cambio, por lo tanto, los departamentos de TI se enfrentan con necesidades comerciales continuamente cambiantes. En consecuencia, las partes interesadas exigen flexibilidad en la producción de resultados rápidos de los proyectos, como la sustitución de equipos y servidores obsoletos, conversión a un nuevo sistema de contabilidad, proporcionar accesos a datos locales y remotos sin interrupción, desarrollar un sitio web utilizando la última tecnología disponible e instalar equipos de comunicación de datos montados en rejillas. Para tener una gestión exitosa de proyectos en el ámbito de las tecnologías de información, resulta valioso tener en consideración algunos principios básicos. El primero de ellos es comprender los principios del negocio, la industria, cuál es el ambiente competitivo, cuáles son las tendencias claves. Asimismo, comprender los fundamentos del negocio, lo que incluye comprender su modelo económico, cuáles son sus números clave. También debe determinar cómo influenciar en el rendimiento, conocer a los clientes, cuál es la cantidad de clientes, el canal de comunicación con los mismos, los precios que se ofrecen a ellos, las marcas que prefieren, el capital, lo que incluye facilidades, equipo e inventarios, los recursos, es decir, las personas, los materiales, la energía, y los ciclos de tiempo, que incluyen desde los ciclos de ventas, los ciclos de órdenes de trabajo y replenishment. También debe articular los objetivos del negocio, la forma en que se relacionan con los costos, la diferenciación de valor, la flexibilidad, la agilidad, el crecimiento y los recursos humanos disponibles.
Debe preocuparse también por alinear los objetivos del área de tecnología de información con los objetivos del negocio, comprender cuáles son los fundamentos de TI a nivel de sus fortalezas, debilidades, números clave, objetivos a largo plazo e iniciativas clave. Para cada driver de negocio, articular el rol de IT y la implicación de la información y de los datos que se proveen, la arquitectura y los estándares, las comunicaciones y los activos de tecnologías de información. Por último, identifique las iniciativas de TI que se encuentran habilitadas, identifique cuáles son las oportunidades que se encuentran disponibles, identifíquese o concéntrese en aquellos que sean relevantes hacia su responsabilidad y líguelas con proyectos y objetivos de negocio que correspondan a iniciativas clave de la organización. Muchos gerentes encuentran difícil obtener la aprobación de sus proyectos de tecnología de información. No saben cómo justificar los proyectos de forma que se rompan las varias puertas de gobernabilidad que se encuentran entre las buenas ideas y el dinero. Usualmente pasa lo siguiente: el gerente sabe cuál es la clave para justificar los proyectos y demostrar el ligue entre los proyectos propuestos y la estrategia organizacional. Desafortunadamente, la investigación indica que la mayoría de las compañías tienen una estrategia formal utilizando procesos, pero que no utilizan sus más importantes decisiones. En otras palabras, no tienen un significado real de estrategia empresarial. Entonces, ¿qué camino le queda seguir a los gerentes? Utilizan la siguiente lista de iniciativas de tecnologías de información que sobreviven al presupuesto anual. La lista no impresiona generalmente a un comité ejecutivo y demandan comprender la justificación estratégica y financiera para cada una de las iniciativas de IT. De esa forma, se devuelve hacia el comité y hacia el IT manager para buscar un socio de negocios. Necesitan encontrar alguna forma de empoderarse de su área de negocios. Generalmente se elabora una presentación que incluye cuáles son los conflictos, objetivos, recomendaciones y una lista priorizada de proyectos relacionados con el beneficio de que va a traer un incremento en la retención de clientes, una mejora en el proceso de toma de decisiones o un incremento en la productividad y en el ciclo de ventas. Desafortunadamente, generalmente en esas páginas no se puede afirmar cuáles van a ser los costos, la agilidad, el valor, el rendimiento o el crecimiento. Desafortunadamente, la lista resultante de proyectos de IT aprobados tiene mucha relación con el problema de hacer al área de IT como una serie de mejoras en crear y en complacer a una área funcional en particular. Todo esto porque, como señalamos anteriormente, no existe una estrategia empresarial significativa. La estrategia puede ser un proceso iterativo y un poco complejo que consiste en el establecimiento de relaciones, conversaciones y decisiones realizadas con una parte analítica y varias partes de instinto, pero la estrategia existe. Lo que distingue a los líderes de los gerentes es la habilidad para desarrollar un contexto estratégico para sus organizaciones e iniciativas sin importar la ausencia de una estrategia real documentada y de procesos formales. Recuerde que la definición de una estrategia es un trabajo de equipo, así que debe alinearse con ellos, sus stakeholders más importantes y sus contrapartes de tecnologías de información para trabajar a través de este proceso y asegurarse de que cuando las cartas son soltadas, usted va a tener todo el soporte necesario para tener la mano ganadora. Si usted se queda esperando que llegue una estrategia formalmente definida desde las áreas direccionales de la organización, es mejor que se deshaga de esa idea. Existen varios libros en donde se proveen algunas valiosas ideas sobre cómo derivar el contexto de la estrategia necesario para identificar y justificar las iniciativas de TI que importan para el éxito del negocio. ¿Por qué fracasan entonces los proyectos de TI?
Los fabricantes actualizan constantemente sus productos y servicios de tecnología informática. Esto aumenta el riesgo de fracaso del proyecto como resultado de los problemas de interoperabilidad que se presentan en la integración de hardware y software. Por ejemplo, una aplicación existente puede no ser compatible con un nuevo sistema operativo. De acuerdo con la revista Jefe de Información, los proyectos fracasan en las fases iniciales debido a la mala planificación de los recursos. Además, las organizaciones a veces presionan a los departamentos de TI para completar los proyectos demasiado rápido. Por otra parte, el alcance del proyecto puede ser demasiado amplio. Es una buena idea establecer el éxito del proyecto y los criterios de fracaso del mismo. Por ejemplo, el proyecto debe cumplir con los estándares de calidad especificados y se completará a tiempo y dentro del presupuesto. Además, un proyecto que esté 15% por encima del presupuesto o 15% fuera del tiempo planificado probablemente fracase. Este indicador de falla se conoce como la regla 15-15. Además, una organización puede ver un proyecto que está extremadamente bajo en el presupuesto como un fracaso, ya que los recursos no se asignan de forma correcta. Es el momento de cancelar un proyecto de TI cuando se expande el enfoque, haciendo que el proyecto no sea manejable. Si esto ocurre, divide el proyecto gigantesco en proyectos más pequeños para aumentar las probabilidades de éxito. También cancela un proyecto cuando tu presupuesto tenga sobrecostos de 15% o más. El proyecto debe incluir un 10% para imprevistos para evitar los excesos en su presupuesto. Sin embargo, puede ser necesaria la cancelación de un proyecto si la organización experimenta una caída drástica de los ingresos durante un periodo prolongado. Un área de TI no puede adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos debido a las exigencias de un negocio en crecimiento. Por lo menos no puede hacerlo al mismo ritmo del negocio. Por lo tanto, los auditores internos pueden proporcionar recomendaciones a los departamentos de TI para hacer frente a los cambios en marcha y al crecimiento del negocio. Por ejemplo, los auditores pueden proponer mejoras en el ciclo de vida de gestión de proyectos de TI. La definición del alcance significa que se han definido los entregables y las limitantes del proyecto, así como los requerimientos del producto. Tanto los entregables como sus requerimientos, así como las limitantes o exclusiones del proyecto, deben ser aprobadas por parte del patrocinador del mismo. De acuerdo con la Guía de Fundamentos de la Administración de Proyectos del PMI en su quinta edición, la administración del alcance del proyecto como área de conocimiento se subdivide en 6 procesos que van desde la planificación de la administración del alcance, la recolección de requerimientos, la definición de ese alcance, la creación de una estructura detallada de trabajo, la validación del alcance y por último, pero no menos importante, un proceso de control del alcance del proyecto. Sin conocer cuál es el alcance de un proyecto, ¿es posible saber cuándo termina? Recordemos que la temporalidad es una de las características principales de cualquier proyecto, de modo que si no conocemos cuál es el alcance del proyecto, muy posiblemente el proyecto se vaya a estar ejecutando durante años y nadie llegue a determinar su fin, convirtiéndose básicamente en una operativa que no termina nunca. El administrador del proyecto, así como su equipo de trabajo, deben estar conscientes de que los cambios al alcance del proyecto no son contraproducentes, sino más bien naturales, en tanto que los mismos sean manejados adecuadamente. Por el contrario, el cambio es natural y esto es particularmente cierto en el desarrollo de proyectos de tecnologías de información, muy especialmente en el desarrollo de software. Si usted no puede lidiar con el cambio en su proyecto, muy posiblemente la solución que usted está implementando puede resultar menos valiosa de lo que debería o incluso inoperante. Toda metodología de administración de proyectos debería incorporar un proceso para gestionar efectivamente los cambios de alcance. El procedimiento debería incluir la identificación del cambio, el análisis del valor de negocio que el cambio representa, determinación del impacto en el proyecto y por último la presentación de los resultados del análisis al patrocinador del proyecto para su evaluación. Independientemente del procedimiento, el patrocinador del proyecto debería tomar la última decisión con respecto a si un cambio es o no incluido, una vez que haya sido informado del impacto del cambio en el tiempo y en el presupuesto del proyecto. Si el impacto en el cambio y en el costo es avalado por parte del patrocinador, se debe proceder a documentar la decisión.
y a asignar tiempo, recursos y presupuesto adicionales necesarios para poder implementar el cambio. Algunas de las dificultades que se pueden presentar para poder lidiar con los cambios en el alcance del proyecto es no haber formalizado la línea base del alcance del proyecto. Sin esa línea base no será posible comparar cuál era el alcance original del proyecto y cuál es el impacto o la magnitud de los cambios que se han solicitado. También no tener un formalismo en el manejo de los cambios, por más pequeños que estos sean. En inglés, esta situación se conoce como scope creep, que es básicamente una agregación invisible al alcance del proyecto. Progresivamente se van agregando cambios pequeños y pequeños al proyecto hasta que en determinado momento ese conjunto de cambios pequeños vuelven el proyecto inmanejable. Por último, el administrador del proyecto toma las decisiones que realmente le corresponden al patrocinador del proyecto. Recordemos que nuestra labor como administradores del proyecto es conducir el análisis y recolectar la información para determinar el impacto del cambio, pero la aprobación de dicho cambio le corresponde al patrocinador del proyecto. Existen 3 principios fundamentales para administrar los cambios del alcance del proyecto. El primero es hacer que todas las personas sean responsables por el alcance del proyecto. Muchos procesos de administración del alcance trabajan bien a nivel del Project Manager, pero se vuelven comprometidos por parte de los miembros del equipo de trabajo. Si el Project Manager es diligente en forzar a que se cumplan las reglas para la administración del cambio del alcance, el cliente final tratará de ir directo hacia los miembros del equipo para aplicar cambios. En resumen, todo el mundo necesita hacerse responsable por el proceso de administración del alcance. Los miembros del equipo deben entender el proceso y por qué es importante. El cliente también debe comprender el proceso y su importancia. No considere que los procedimientos sean solo de interés para el gerente del proyecto y para el patrocinador. Asegúrese de que los procedimientos son comunicados al equipo. Defina un comité de control de cambios para proyectos complejos. En algunas ocasiones, en proyectos muy grandes, el patrocinador no se siente confortable en tomar las decisiones con respecto al cambio del alcance por sí mismo. Esto es especialmente cierto en el caso en que el efecto del cambio impacte otras organizaciones. Puede ser también el caso de que múltiples organizaciones que se encuentran participando o contribuyendo al proyecto, a su presupuesto, y necesitan tener alguna indicación o tener algún derecho en evaluar las solicitudes de cambio al alcance. Para estos casos, un grupo de gente debe ser necesitado y definido para administrar la aprobación de los cambios al alcance. Un nombre común para este grupo es el del Change Control Board o Comité de Control de Cambios. Si el comité existe, puede ser más importante todavía. Sin embargo, el alcance general del manejo del proyecto no necesita cambiar dramáticamente. Por ejemplo, puede existir un documento para el alcance inicial del proyecto y también existir documentos para documentar las solicitudes de cambio. El equipo del proyecto necesita determinar el impacto y el costo del proyecto. El comité, por su parte, debe considerar el impacto, el valor que le agrega al proyecto, el tiempo, etc., y luego tomar una determinación con respecto a si el cambio es aceptado o no. Los procedimientos de cambio de alcance deben ser más sofisticados para el comité. Por ejemplo, usted necesita clarificar cuáles personas estarán en el comité, qué tan seguido se van a reunir, qué tan seguido van a ser notificados de emergencias y cómo se van a documentar las decisiones que van a tomar. Por último, asegúrese de que la persona correcta es la que aprueba los cambios al alcance. Un problema típico en un proyecto es que el equipo no comprende los roles del patrocinador, el cliente y los usuarios finales en lo que corresponde a la administración del cambio. En general, el patrocinador del proyecto es la persona que está proveyendo el presupuesto del proyecto. El patrocinador es usualmente una persona que se encuentra colocada en altos niveles de la organización y no es fácil verla diariamente. La gente que conforma el equipo del proyecto tiende a trabajar con clientes y usuarios finales normalmente. Los usuarios finales son las personas que utilizarán la solución cuando el proyecto haya concluido.
No importa qué tan importante sea un cambio para un usuario final, los usuarios finales no pueden tomar decisiones sobre los cambios al alcance y no pueden darle al equipo del proyecto la aprobación para implementar un cambio. El patrocinador es quien debe proporcionar esa aprobación. Los usuarios finales pueden solicitar los cambios al alcance, pero no los pueden aprobar. El usuario final no puede proporcionar presupuesto adicional para cubrir el costo de esos cambios y no puede determinar si el impacto en el proyecto. A nivel de la relación entre alcance e integración, básicamente trataremos de cumplir entonces con requerimientos de clientes y de otros interesados. Existen básicamente dos categorías de requerimientos, los explícitos que son claramente definidos en el alcance del proyecto y los implícitos que pueden ser identificados como obvios por parte de algunos de los miembros del equipo del proyecto. Con estos hay que tener un cuidado particular, ya que pueden generar scope creep en el primer proceso en el que se establece una relación directa entre el manejo de la integración del proyecto y la definición del alcance del mismo es el de la elaboración del acta constitutiva, que formaliza el proyecto, permitiéndole asignar recursos. En dicho documento se especifica también cuál va a ser el administrador del proyecto, se resume la lógica del proyecto y permite responder preguntas tan fundamentales asociadas al proyecto como qué hay que hacer, para qué hay que hacerlo, quién está interesado en que se haga, por qué hay que hacerlo y cuándo se espera que esté listo. Otro de los procesos importantísimos para poder definir claramente el alcance de un proyecto es la elaboración de un WS, Work Breakdown Structure por sus siglas en inglés, o estructura de división del trabajo. Podemos seguir el siguiente algoritmo para poder definir el WS de un proyecto. El paso 1 es identificar los entregables mayores del proyecto, definir los entregables mayores en la forma que se organizará el proyecto. El principio de organización de cada rama puede variar e incluir la administración del proyecto como un entregable. El paso 2 consiste en preguntarnos si se pueden definir los estimados de tiempo y costo para cada entregable. Si es posible, entonces podríamos empezar a validar la descomposición del trabajo. Si no es posible, pues continuamos con la descomposición. Los niveles de descomposición pueden variar en cada rama del WS. El paso 3 consiste en identificar componentes constitutivos del entregable, o también llamados paquetes de trabajo. Se subdivide cada elemento en componentes cada vez más pequeños que puedan ser identificados en términos de resultados tangibles y verificables, especificando cómo se hará el trabajo. El paso 2 se repite para cada paquete de trabajo. Por último, es necesario validar la descomposición y preguntarnos si los niveles de mayor detalle son tanto necesarios como suficientes para la ejecución completa del entregable mayor, si cada elemento está definido clara y completamente, y si cada elemento puede programarse, presupuestarse y asignarse en forma apropiada. Si la respuesta es no a alguna de estas preguntas, se requiere bajar de nivel nuevamente. Dentro de la definición del alcance del proyecto también es necesario especificar cuáles son los criterios de aceptación de cada entregable que lo constituye. Un criterio de aceptación básicamente es una medida para verificar que el entregable esté completo y nos obligan a detallar los objetivos del proyecto. Cada objetivo específico debe tener un entregable asociado con sus criterios de aceptación, como por ejemplo, el proceso de gestión de la configuración es complementario al proceso de control de cambios al alcance del proyecto y asegura que se documenten los cambios solicitados antes de que se procesen o se implementen. Debe incluir la necesidad del cambio, quién lo solicita, los niveles de aprobación de revisión y control de cambios, los representantes autorizados y un análisis de cuál es el impacto en tiempo y presupuesto de la implementación del cambio. El siguiente diagrama ilustra cuál es el flujo de control de cambios que debe seguirse para controlar el alcance del proyecto. Básicamente se recibe una solicitud de cambio por parte de alguno de los propietarios, un gerente de proyecto, un representante de ingeniería, un proveedor, un contratista, en realidad por parte de cualquiera de los stakeholders del proyecto, incluidos los usuarios finales. Posteriormente se hace un análisis de la solicitud, especialmente en cuanto a su impacto en costo, tiempo, calidad y otras áreas del proyecto. Si el análisis de la solicitud arroja que el cambio debe ser replanteado, se debe volver a la primera fase del proceso.
Si no, entonces se debe proceder con la actualización de la bitácora de cambios actualizados y se generará una nueva línea de base de alcance del proyecto. Posteriormente se debe ejecutar los trabajos para implementar el cambio e informar a las áreas correspondientes. A continuación procederemos a realizar un repaso sobre cuál es el papel de los stakeholders del proyecto y cuáles son los procesos que debemos seguir para realizar una adecuada gestión de los mismos. El análisis de los stakeholders ha sido siempre crítico para el éxito de cada proyecto en toda organización en la que se ha trabajado. Involucrando a las personas adecuadas de la manera correcta en su proyecto puede lograrse una diferencia muy importante para el éxito. A medida que se avanza en nuestras carreras, las acciones que se toman y los proyectos que se ejecutan afectan cada vez a más y más personas. Cuanto más gente se afecte, mayor será la posibilidad de que las acciones impacten a personas que tienen influencia sobre nuestros proyectos. Estas personas pueden ser un importante respaldo para nuestro trabajo o pueden convertirse en un obstáculo infranqueable. La gestión de los stakeholders es una disciplina importante que la gente exitosa utiliza para conseguir el apoyo de otros. Básicamente se utiliza para asegurar que los proyectos prosperen en lugar de que fallen. En este sentido, resulta imprescindible que el administrador de proyectos tenga capacidad y habilidad política para poder relacionarse con aquellas personas que tienen el poder para conseguir que las cosas sucedan y administrar los recursos que se necesitan, y para entender la red de poder en la organización y saber cómo es la interdependencia del proyecto con la misma. La gestión de los stakeholders ha resultado ser tan importante para el éxito de un proyecto que el PMI incorporó esta nueva área de conocimiento en la versión número 5 de la Guía de Fundamentos de la Administración de Proyectos. Como podemos ver en esta imagen, básicamente, la gestión de los stakeholders está compuesta por 4 procesos que incluyen identificar a los stakeholders, planificar la administración de las expectativas y requerimientos de esos stakeholders, manejar el nivel de compromiso de los stakeholders y controlarlo progresivamente mientras el proyecto avanza. Puede concluirse entonces que el manejo de las comunicaciones por parte del gerente de proyectos con todos los stakeholders resulta fundamental. Las comunicaciones deben entenderse siempre como conversaciones, no son un menor intercambio de mensajes entre emisor y receptor. El administrador de proyectos se comunica constantemente con el equipo, el cliente, los supervisores directos o patrocinadores, los colaboradores externos, incluidos los proveedores, así como con entes colaterales como pares de otros proyectos o áreas. Existe, por supuesto, una diversidad importante de participantes, que incluye desde clientes como usuarios internos y externos, colaboradores externos como proveedores de hardware, software, especialistas internos ocasionales, y el equipo de dirección del proyecto, centralizado en la figura de un administrador de proyecto que a su vez tiene superiores, autoridades, directivos y patrocinadores a quienes informar. Dentro del equipo de trabajo generalmente se encontrarán líderes funcionales, analistas funcionales, líderes técnicos, administradores de bases de datos, administradores de redes y programadores, todos los cuales conforman el equipo de trabajo del proyecto. También existen stakeholders colaterales, incluidos directores de otros proyectos que se ejecutan en paralelo y gerentes de otras áreas. El análisis de stakeholders es una técnica que se utiliza para identificar las personas clave de las cuales hay que lograr su apoyo. Luego, mediante la planificación de los stakeholders, se llevarán a cabo las acciones necesarias que ayudarán a lograr el éxito del proyecto. La utilización de la técnica de análisis de los stakeholders tiene una serie de beneficios. Se pueden utilizar las opiniones de los stakeholders más poderosos para moldear el proyecto adecuadamente en etapas tempranas. Esto no solo hará más probable el apoyo por parte de estos, sino que además su información mejorará la calidad del proyecto. Obtener el apoyo de stakeholders poderosos puede ayudar a conseguir más recursos, lo que aumentará en muchos casos la probabilidad de éxito del proyecto. Mediante una comunicación temprana y frecuente con los stakeholders, se puede asegurar que comprendan completamente el trabajo por realizar y los beneficios del proyecto, lo que significa que pueden apoyarlo activamente cuando sea necesario. Se pueden anticipar las posibles reacciones al proyecto e incluir en el plan las acciones apropiadas para conseguir el apoyo necesario.
El primer paso en el análisis de stakeholders es identificarlos. El siguiente es entender su poder e influencia e intereses, de modo que se pueda identificar en qué es necesario enfocarse. El paso final es desarrollar un buen entendimiento de los stakeholders más importantes, de modo que se sepa cuál será su respuesta y de este modo poder trabajar en conseguir su apoyo. Luego de utilizar esta herramienta y crear un mapa de stakeholders, se puede utilizar la herramienta de planificación de stakeholders para planificar cómo será la comunicación con cada uno. En lo que corresponde al análisis de los stakeholders, consiste en realizar un brainstorming o lluvia de ideas para identificarlos. Para realizar esto es necesario pensar en toda la gente que estará afectada de alguna forma por el desarrollo del proyecto, quienes tienen influencia o pueden ejercer sobre él o tienen algún interés en su éxito o fracaso. En una lista podemos incluir personas o grupos de personas que podrían ser stakeholders de nuestros proyectos, jefes, accionistas, el gobierno, directores ejecutivos, socios de negocio, compañeros de trabajo, proveedores, prensa, el equipo del proyecto, acreedores, grupos de interés, clientes, analistas, el público en general, posibles clientes, futuros empleados, etc. Recuerde que aunque los stakeholders pueden ser tanto organizaciones como personas, al final la comunicación será siempre con personas. Es necesario asegurarse de identificar a los individuos correctos dentro de las organizaciones. El segundo paso es priorizar a los stakeholders. Puede que ahora tenga una extensa lista de personas y organizaciones que son afectadas por el proyecto. Algunas de ellas pueden tener poder ya sea para facilitar o bloquear el avance del mismo. Algunas pueden estar interesadas en el resultado del proyecto y otras no pueden importarle. Ubique a sus stakeholders en un mapa, como se muestra en esta figura, y clasifíquelos por el poder e interés que tienen sobre el proyecto. Por ejemplo, es probable que su jefe tenga una gran influencia y poder sobre sus proyectos y un alto interés también. Su familia puede tener un alto interés, pero es poco probable que pueda ejercer poder. De acuerdo con la posición de un stakeholder en el mapa, serán las acciones que deben tomarse. Gente con mucho interés y poder son las personas con las que debe comprometerse más y hacer los mayores esfuerzos para satisfacerlas. Gente con mucho poder pero menos interés, en este caso es necesario hacer el trabajo suficiente para mantenerlos satisfechos, pero no tanto como para aburrirlos con la información. Gente con poco poder y mucho interés, a estas personas es necesario mantenerlas adecuadamente informadas y hablar con ellas para asegurarse de que no surjan problemas importantes. Y por último, gente con poco poder y poco interés. De nuevo, monitorear a esta gente, pero no aburrirla con comunicación excesiva. Es necesario conocer bien a los stakeholders, saber cómo pueden sentirse y reaccionar respecto al desarrollo del proyecto. También es necesario conocer cuál es la mejor manera de comprometerlos con el proyecto, así como la mejor forma de comunicarse con ellos. Las preguntas clave que ayudarán a entender a los stakeholders son: ¿qué interés financiero o emocional tienen con el resultado del proyecto? ¿Es positivo o negativo? ¿Qué es lo que más los motiva? ¿Qué información del proyecto requieren? ¿Cómo quieren recibir la información? ¿Cuál es la mejor forma de comunicarse con ellos? ¿Cuál es su opinión actual del proyecto? ¿Esta opinión está basada en buena información? ¿Quién influencia sus opiniones en general? ¿Quién influencia su opinión sobre el proyecto? ¿Convierte esto a las personas que generan influencia en stakeholders? Si es probable que no sean positivos, ¿cuál es la forma de ganar su apoyo para el proyecto? Si no es probable que se pueda ganar su apoyo, ¿cómo se puede manejar su oposición? Una muy buena forma de responder estas preguntas es hablar con los stakeholders directamente. La gente a menudo es bastante abierta a dar su punto de vista y preguntar su opinión suele ser el primer paso para construir una relación exitosa. Con toda esta información se puede construir finalmente un mapa de stakeholders en el cual se listarán los involucrados, a qué área o qué rol juegan dentro del proyecto y las variables o niveles de importancia clasificados de 1 a 5 en las siguientes dimensiones. La dimensión estratégica. Es estratégico si se trata de un público fundamental para el desarrollo del proyecto. Es táctico, por otra parte, si su importancia es relativa y en cualquier caso no resulta vital para el cumplimiento de los objetivos. La dimensión de facilidad de cambio consiste en identificar si la persona es contraria a resistirse al cambio, cuál es su capacidad de reconocer e implementar una mejor alternativa.
El nivel de compromiso sirve para poder cuantificar cuál es el grado de interacción y de interés que el stakeholder tiene en el desarrollo del proyecto, si es alto, medio o bajo. Y por último, la dimensión del conocimiento corporativo, que básicamente se puede clasificar en conocimiento estructural si se trata de un conocimiento hondo que abarca la totalidad de la empresa, de sus políticas, sistemas, actividades; si es funcional, es decir, si se refiere a funciones o tareas concretas; si es formal, si es un conocimiento global poco profundo; o superficial cuando se refiere a aspectos muy parciales. En la última parte de nuestra charla procederemos a analizar un caso práctico para el desarrollo de un proyecto de una aplicación financiera denominada Contracts 3.0. Durante este caso práctico, básicamente generaremos un plan para gestionar el alcance de ese proyecto, el cual estará compuesto de un resumen ejecutivo, una descripción del proyecto incluyendo sus generalidades, dentro de las cuales estaremos especificando los beneficios esperados, la estrategia de desarrollo y los requerimientos a alto nivel, los objetivos del proyecto, y posteriormente desglosaremos el alcance en entregables, métricas, exclusiones, restricciones, supuestos y factores críticos de éxito. Dentro del mismo plan incluiremos un análisis de los stakeholders del proyecto, incluyendo la estructura del equipo de trabajo y por último un EDT o WS del proyecto como tal. La aplicación de Contracts provee la funcionalidad requerida para buscar, agregar, visualizar y actualizar contratos asociados con los números de cuentas que tienen los comercios de la compañía. El alcance del proyecto direccionará primariamente modificaciones a nivel de interfaz de usuario, en orden de estar en sincronía con el look and feel de la versión 3.0 del sistema de información gerencial. Algunos requerimientos funcionales también son parte del alcance del proyecto y serán definidos en detalle en una especificación de requerimientos de software. El desarrollo de este proyecto es crítico para la estrategia de negocios de la compañía debido a que tiene un impacto directo en el flujo de negocios y en que afecta tanto a las vicepresidencias de operaciones como de servicio al cliente. La transición entre la versión actual del sistema y la versión 3.0 debe ser tan transparente como sea posible, y los tiempos de respuesta de la aplicación deben ser monitoreados en todos los niveles del proceso de desarrollo, dada la cantidad de accesos que recibe diariamente por parte del personal de negocios. El equipo de desarrollo debe estar integrado por personal de programación y de soporte, y debe ser también apoyado por usuarios líderes de las áreas de negocio que serán afectadas por el desarrollo del proyecto. El proyecto es patrocinado por las vicepresidencias de servicio al cliente y también por las de tecnologías de información. El proyecto tiene un costo previsto de $200,000 con una duración estimada de 4 meses y un esfuerzo previsto de 1.600 horas de recursos de programación. Programación, 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 programación. El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar e instalar en ambiente de producción la versión 3.0 del módulo de administración de contratos de un sistema denominado EIS, Enterprise Information System, el 16 de septiembre del año en curso, con un costo no mayor de $200,000 y un esfuerzo total no mayor a 1.600 horas de trabajo interno. Nótese en la definición de este objetivo la especificidad del mismo, con cuantificación tanto a nivel de presupuesto como de la cantidad de esfuerzo en que se piensa invertir en el proyecto, así como de la fecha concreta en que se espera que el mismo finalice. A continuación, la descripción general del proyecto. A inicios del año 2013, una división de tecnología de desarrollo de software de una compañía estadounidense inicia un proceso para migrar todos los módulos de negocio incluidos en el Sistema de Información Gerencial o EIS 2.0 hacia una nueva versión del framework de negocios denominada EIS 3.0. El EIS 3.0 nace debido a cambios en los flujos operacionales que soportan el flujo principal de negocios de la compañía denominado Merchant Cash Advance.
Algunos de estos flujos, como merchants o comercios, cuentas nacionales, ingreso de datos, underwriting y scoring, resultan ser esenciales para mantener el negocio en línea y para atraer nuevos clientes y gradualmente migrar hacia una nueva versión del sistema de información gerencial. El último de los workflows o módulos del sistema que debe ser migrado es el de administración de contratos. Por lo tanto, el impacto en los procesos de negocio una vez que el proyecto sea completado será mayor debido a que el EIS 2.0 será finalmente descartado y eliminado del flujo operacional y del ambiente de producción. Esto permitirá el establecimiento de alianzas estratégicas con otros procesadores de tarjetas de crédito que pertenecen a la industria en la cual se ubica la empresa, incrementando el valor de la compañía a nivel del Banco de América y a nivel. Procedemos ahora con una descripción de alto nivel de los requerimientos del sistema. La versión 3.0 del sistema de administración de contratos debe ser desarrollada de forma que se puedan completar la migración de los procesos de negocio de la compañía al framework del EIS 3.0. Una vez alcanzada, la versión 2.0 del sistema será deshabilitada del ambiente de producción de la compañía. La nueva versión de la aplicación debe cumplir con un conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales relacionados especialmente con interfaz de usuario y rendimiento que han sido definidos por las vicepresidencias de operaciones y servicio al cliente. Como se indicó anteriormente, el módulo y sus pantallas deben ser especificados y desplegados de acuerdo con los estándares previamente definidos para el EIS 3.0 y las métricas de rendimiento de la aplicación relacionadas con la cantidad de accesos concurrentes que deben ser exhibidos por los módulos una vez que hayan sido migrados. Las necesidades de negocio de las vicepresidencias de servicio al cliente y operaciones demandan la modificación de una área denominada detalles dentro del módulo, agregando el desarrollo de un proceso denominado Save Global, el cual implica un cambio mayor cuando los datos son cargados en la pantalla de esa aplicación. El proceso de Save Global debe ser desarrollado de forma que genere saldos de negocios que hagan match con reportes enviados diariamente hacia First Data Corporation, uno de los mayores socios de negocios de AdvanceMe. Dado que la compañía ha recientemente actualizado su modelo de scoring con más de 20 nuevos indicadores de negocios, se ha de desarrollar entonces una calculadora que sea parte de la administración del módulo para ser modificada e incorporar esos indicadores cuando se calculen los contratos nuevos y sus niveles de retorno de inversión. Estos cambios también tendrán un impacto en los tabs asociados a los contratos, a su historia y a la actividad de los usuarios en la pantalla principal de la aplicación. El área de desarrollo estará habilitada para proveer y mantener 4 programadores seniors trabajando en este proyecto durante su duración entera de la fase de programación. El equipo de desarrollo utilizará un estándar de interfaces de usuario denominado Application Standards versión 2.3 como referencia. ¿Cuáles son los beneficios esperados del proyecto? Una vez que el proyecto haya sido finalizado, se tendrá un impacto directo en la forma en que los saldos de negocios son generados actualmente. Dado que la compañía actualmente tiene 2 diferentes versiones del sistema de información gerencial corriendo, las consolidaciones de procedimientos deben ser ejecutadas diariamente sobre los 2 sistemas y sus bases de datos. Al mismo tiempo, la incorporación de los indicadores de scoring en las calculadoras de administración de contratos sugeridas por los socios de negocios como First Data Corporation permitirán a la compañía fortalecer las relaciones de negocio, también incrementar y ser más precisos en la forma en que se determina si un comercio es rentable como para ser fundado con una línea de crédito y como para predecir el comportamiento de ese comercio en sus pagos durante el ciclo de vida del contrato. La compañía también está buscando
estar en la posibilidad de vender sus procedimientos de negocio hacia socios potenciales a través del licenciamiento del sistema, una iniciativa llamada EIS in a Box o también White Label Project. La completitud del módulo de administración de contratos 3.0 permitirá a la compañía ofrecer un sistema financiero altamente. A nivel de la estrategia de desarrollo para la implementación de este proyecto, se ha contemplado una sola iteración de desarrollo como parte del ciclo de programación, dado que todos los ítems asociados con las áreas de detalles y tabs deben ser probadas en una forma integrada con el proceso de Save Global. Sin embargo, para prevenir el impacto que esto puede tener en los resultados finales al momento de instalar la aplicación en el ambiente de producción, la compañía ha acordado tener dos procesos de pruebas de usuarios, uno antes de la ejecución de las pruebas de calidad y el afinamiento de base de datos y otro inmediatamente después. Los procesos de aceptación de usuarios deben ser diseñados de forma que sean ejecutados por los usuarios de servicio al cliente y de operaciones y deben ser medibles. Esto significa que los usuarios tendrán un periodo predefinido de tiempo para ejecutar los tests o pruebas sobre la versión 3.0 del módulo y durante ese tiempo deben alcanzar las metas definidas por el equipo de aseguramiento de la calidad, como por ejemplo una cantidad específica de contratos registrados en el sistema y un específico cantidad de renovaciones. El primer proceso de aceptación de usuarios debe tomar un poco más de tiempo que el segundo, dado que para ese momento el equipo de aseguramiento de la calidad y sus actividades, así como los procesos de corrección de errores, deben de haber sido realizados y que por lo tanto la cantidad de errores y defectos deberían de ser reducidos al mínimo. Otra consideración estratégica diseñada para este proyecto. Para definir bien el alcance del proyecto es necesario especificar puntualmente cuáles son los entregables del mismo. La razón principal por la que los proyectos de TI se ponen en marcha es para ofrecer nuevas funciones o mejoras en los entornos actuales, como en este caso en particular. El desarrollo del módulo 3.0 de administración de contratos y su alcance es restringido y definido por las siguientes descripciones y condiciones. Cualquier otro requerimiento fuera de los límites del proyecto definidos acá y que puedan surgir durante la ejecución del proyecto deben ser administrados de acuerdo con un proceso integrado de control de cambios definido por la oficina de proyectos de la organización. La implementación de este proyecto debe producir los siguientes artefactos que deben ser desarrollados por parte de los analistas del negocio: requerimientos funcionales, documentación que incluye documentación del sistema y manual de usuario y plan de capacitación. A nivel del equipo de desarrollo, un documento de análisis técnico, las versiones actualizadas de los siguientes componentes del módulo de administración de contratos: botones de búsqueda, área de detalles, áreas de carga, el proceso de Save Global, el pop-up de aprobación condicional de un contrato, el pop-up de cierre y declinación de un contrato, el área de botones, el calculador de contratos, el calculador de Merchant Based Pricing, la funcionalidad de Cancel, Delete, el área de Tabs, General, el Retrieve Source Control, los links de contratos, Advancing, renovaciones de contratos, el record o historia de contratos, actividad de contratos, integración, migración de seguridad y para ser conducido finalmente por la oficina de proyectos, los procesos de User Acceptance, ahí por parte del equipo de desarrollo, el plan de pruebas, las pruebas de regresión, los reportes de defectos encontrados durante los procesos de aseguramiento de la calidad y los reportes sobre las pruebas de estrés. Por último, y también para ser conducido por parte de la oficina de proyectos, el postproducción o User Acceptance una vez que se hayan ejecutado las pruebas de calidad y por último el release al ambiente de producción. Las métricas de gestión de proyectos de TI deben centrarse en la información que se pueda medir, procesar y presentar. El éxito del proyecto se puede medir con ciertas métricas de proyectos que pueden medir procesos, actividades, recursos y el alcance de la entrega.
Los gerentes de TI pueden utilizar datos de métricas para tomar decisiones e implementar medidas correctivas en el proyecto cuando sea necesario. El éxito de los proyectos de TI depende del conocimiento de las métricas de gestión adecuadas para controlar e implementar con éxito dentro del presupuesto y dentro del alcance. En el caso de la implementación del módulo 3.0 de gestión de contratos no es la excepción. Los requerimientos funcionales deben ser escritos utilizando la especificación de requerimientos de software y su formato en particular, y deben de incluir una explicación para cada requerimiento identificado y su impacto en los menús de navegación, criterios de búsqueda, criterios de resultados, detalles de la pantalla y tabs. La documentación debe incluir dos documentos: documentación del sistema que define la lógica de negocio y el manual de usuario. El entrenamiento o capacitación debe ser impartido a todo el personal de las vicepresidencias de operaciones y servicio al cliente, localizadas tanto en Costa Rica como en los Estados Unidos, y debe ser impartido considerando los diferentes niveles de acceso que la aplicación incluye. El documento de análisis técnico debe incluir un resumen de las consideraciones técnicas identificadas por el equipo de desarrollo durante la lluvia de ideas llevada a cabo antes de la etapa de programación. Para cada artefacto de software o componente para ser actualizado, los siguientes criterios deben cumplirse: habilidad para soportar alrededor de 200 accesos concurrentes por parte de las vicepresidencias de operaciones y servicio al cliente, habilidad para soportar 1200 accesos por parte de ambas vicepresidencias cada día. Consultas ejecutadas por los usuarios finales sobre la base de datos para realizar búsquedas y reportes deben ser resueltas en menos de 10 segundos. El código fuente debe ser documentado de acuerdo con las especificaciones de Sarbanes-Oxley, que es una especificación de auditoría de TI a nivel mundial. La migración de seguridad debe incluir un resettlement o reinicio de todos los perfiles de usuarios en el IIS 3.0. El proceso de aceptación de usuario previo a la fase de Quality Assurance debe incluir la participación de al menos 5 usuarios líderes del área de renovaciones de la Vicepresidencia de Servicio al Cliente, 5 usuarios del área de administración de contratos y 5 usuarios del área de ingreso de datos o data entry que forman parte de operaciones, buscando ingresar y administrar al menos 20 nuevos contratos y 10 renovaciones de contratos. El plan de pruebas debe incluir casos de uso o casos de pruebas para cada curso de acción que el usuario debe tomar al utilizar la aplicación, dados los requerimientos que deben ser especificados en la especificación de requerimientos de software. La regresión completa debe, como su nombre lo indica, realizar una regresión completa sobre la funcionalidad del IIS 3.0 una vez que la versión 3.0 del módulo de contratos haya sido instalada en los ambientes de pruebas. Si se encuentra algún tipo de error, deben ser documentados en el reporte de defectos utilizando un estándar previamente definido por el equipo de soporte. Las pruebas de estrés deben simular por lo menos 200 accesos concurrentes en cada componente de software de la aplicación y 1200 accesos diarios. Estos resultados deben ser incluidos en el reporte final del equipo de soporte. El proceso de User Acceptance que se conduce después de la etapa de aseguramiento de la calidad debe incluir la participación de al menos 3 usuarios del área de renovaciones, 3 usuarios del área de administración de contratos y 3 usuarios del área de entrada de datos, buscando administrar e ingresar al menos 10 nuevos contratos y 5 renovaciones. La versión final del sistema debe ser liberada en el ambiente de producción y no debe incluir ningún defecto que haya sido categorizado como un showstopper del negocio. Las exclusiones también deben ser documentadas en el documento de administración del alcance del proyecto. En este caso en particular, los siguientes elementos deben ser considerados fuera del alcance de este proyecto: la actualización de la funcionalidad de administración de notas, la actualización de la funcionalidad de administración de favoritos, la actualización de la funcionalidad del tab de References,
la actualización del calculador denominado RBP o Retrieval Based Pricing y la actualización de los botones del directorio. Las restricciones de desarrollo son igual de importantes de especificar dentro del alcance del proyecto. Las siguientes restricciones limitan el desarrollo del módulo 3.0 de administración de contratos. El desarrollo debe realizarse en el framework de Microsoft Visual Studio.NET 2005 utilizando C# como el desarrollo o lenguaje de programación. Los archivos de código fuentes deben ser documentados utilizando el documento denominado Application Standards versión 2.3 desarrollado por el equipo de soporte con el objetivo de estar en cumplimiento de los requerimientos de auditoría de Sarbanes-Oxley. Cada pantalla del módulo debe ser diseñado de acuerdo con el documento User Interface Standards for EIS 3.0. Releases al ambiente de pruebas requieren la configuración de máquinas virtuales en cada caso. Los releases al ambiente de producción deben ejecutarse los viernes después de las 5:30 de la tarde y la corporación debe ser apropiadamente notificada 2 días antes. El tiempo y el desarrollo invertido por las áreas de operaciones y servicio al cliente, usuarios finales de esta aplicación, no van a ser contabilizados como parte del costo del proyecto y por lo tanto no estarán dentro del presupuesto que debe ser cargado a la Vicepresidencia de Tecnología y Operación. Los supuestos también deben ser incluidos dentro del documento de administración del alcance, con el objetivo de planificar el conjunto de actividades definidas para alcanzar el desarrollo del módulo en su versión 3.0. El siguiente conjunto de factores deben ser considerados como válidos. El desarrollo del proyecto denominado EIS in a Box o White Label Project va a esperar hasta que se cumpla la migración del módulo de administración de contratos. Los costos del proyecto serán cubiertos mensualmente por las áreas de servicio al cliente y de operaciones, basado en los reportes de trabajo preparados por la Oficina de Administración de Proyectos. Las vicepresidencias de servicio al cliente y de operaciones permitirán la participación de sus usuarios clave en los procesos de aceptación de usuario durante 3 semanas con al menos un 25%. Para poder determinar el éxito del proyecto se debe incluir dentro del documento de gestión del alcance los factores críticos de éxito del proyecto, también conocidos como factores clave. Son las métricas que se centran en los objetivos generales del proyecto. Un factor crítico es una métrica de alto nivel que proporcionará a la parte interesada una medición para saber si el proyecto implementado fue exitoso. Un ejemplo de una métrica de éxito crítica es el aumento de la eficiencia en las transacciones de tecnología. En el caso de la aplicación Contracts 3.0, los siguientes factores son considerados críticos para alcanzar éxito en el desarrollo del proyecto. El conjunto de programadores deben permanecer durante la duración de la fase del proyecto, la fase de programación. Los usuarios claves serán mantenidos informados y tendrán una participación activa en la resolución de preguntas que pueden surgir durante el desarrollo del proyecto por parte del equipo de programadores. Las prioridades y requerimientos del proyecto no cambiarán drásticamente durante el ciclo de desarrollo. Si es así, un proceso de evaluación para cada posible cambio debe ser ejecutado de forma que se determine su impacto en el proyecto, en su presupuesto y en su cronograma. El proceso de control integrado de cambios debe ser aplicado. Producto de todo el análisis previo, es posible llegar ahora a construir el WS o EDT del módulo de administración de contratos en su versión 3.0. Se puede afirmar que el alcance del proyecto será alcanzado exitosamente al ejecutar cada uno de los siguientes paquetes de trabajo que se pueden visualizar en esta imagen. Desde la fase de análisis de negocio, la administración o estrategia de desarrollo, la fase de programación, la migración de seguridad, el proceso de User Acceptance previo a las pruebas de calidad, el proceso de Quality Assurance, el proceso de User Acceptance postproducción a las pruebas de calidad y por último, a nivel de los stakeholders del proyecto se identifica el siguiente equipo de trabajo. Para alcanzar el objetivo del proyecto, los siguientes roles y responsabilidades son definidos dentro de los miembros del equipo del proyecto.
Como patrocinadores, el vicepresidente de servicio al cliente, Ed Chambers, el vicepresidente de operaciones, Tom Burnside, y el vicepresidente del área de tecnología, Frank Fathers. A nivel del equipo de administración del proyecto, el director de desarrollo de sistemas, el coordinador del proyecto, los analistas de negocio y el director de soporte. Y a nivel del equipo de desarrollo, un líder técnico, administradores de bases de datos, ingenieros de aseguramiento de la calidad y desarrolladores senior. Siguiendo la técnica presentada durante la sección de análisis de los stakeholders, se logra crear el siguiente análisis de los stakeholders del proyecto de Contracts 3.0, en donde se identifican como sponsors a los vicepresidentes de las áreas de servicio al cliente, operaciones y tecnología. Dentro de la parte organizacional, a socios de negocio como First Data Corporation y el Banco de América. A nivel del equipo de desarrollo, los líderes de negocio, el administrador del proyecto, los líderes de desarrollo técnico, los líderes de soporte, el personal de servicio al cliente, el personal de operaciones y los analistas del negocio. Como se puede visualizar en esta imagen, para cada uno de estos stakeholders se definió un peso a nivel de estrategia financiera, estratégico si se trata de un público fundamental y táctico si su importancia es relativa, también a nivel de la complejidad técnica que puedan aportar al proyecto, a nivel de su influencia en lo que corresponde al ambiente de usuario para la ejecución de las pruebas y también a nivel del ambiente o del nivel de conocimiento corporativo. Producto de este análisis y realizando un cálculo de coeficientes, se determina que los stakeholders más importantes del proyecto son los 3 patrocinadores, el administrador del proyecto y los analistas de negocio,